quien has enviado a ser genuinos, nuestro vivo Señor de Jesús. Bueno, hemos visto la lectura de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Hemos visto Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 14. Son dos introducciones muy importantes en el concepto. Yo creo que los dos libros más espirituales del Nuevo Testamento son Juan y Hebreos. Son dos libros muy importantes, son dos pilares. Y estos dos nos ayudan para el entendimiento de lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Mire, en la versión de Jesús digo, vas a poner este versículo, porque ahí dice que estén adquiriendo conocimiento, porque ese verbo está incontinuo, ¿sí? No es que te conozcan, sino que te estén conociendo a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tener. Imagínense, nosotros tenemos, se supone, la fe basada en el Dios único, pero la gente no entiende eso todavía está pensando que nosotros tenemos, está pensando que el Padre es Dios, que el Hijo es Espíritu, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu es un Dios, y que estos son tres personas, tres individualidades, y entonces eso causa todo un rollo, pero explíqueme, que dicen, no, nosotros es el misterio de la Trinidad, pero nosotros ya hemos visto desde la Biblia, vamos a volver a ver la Biblia para que eso quede muy claro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? En el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el verbo estaba con y era Dios. Este era en el principio con Dios. Después dice: todas las cosas fueron hechas por Él. Otro principio de Dios. ¿Qué? ¿Cuál es ese principio de exclusividad de Dios? Que Él es el creador. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De modo que está diciendo que Él es el autor y la causa de la creación. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí también está hablando de algo. El verbo está con a Dios y que Él es el principio. Cuando dice el principio, nosotros pensamos en el tiempo, pero aquí no está hablando del tiempo, sino del principio de donde surgieron todas las cosas. Ustedes saben que los judíos, los griegos, los que han visto filosofía, quinto bachillerato, que se habla del arte del archa. O sea, es el principio. Esta es nuestra filosofía cartesiana. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál era el principio de los griegos? ¿De dónde creíamos los griegos que había salido todo? La física. Unos decían del fuego, Anaximandro. Otros decían del aire. Otros decían de la tierra. Otros decían del agua. Y otros decían del quinto elemento. ¿Cuál es el quinto elemento? El agua. ¿De dónde decía eso? El quinto elemento. Sí, que la película de quinto elemento con Bruce Willis y ¿cómo se llama esta niña? Y la astrología. Bueno, entonces decían de dónde, ¿qué era el creador para todo? ¿De dónde ha surgido todo? Entonces pensaban cuál es ese arte, ese principio de todo. Pues Juan está diciendo que el principio de todo es Dios, el verbo. El verbo que estaba, pero fíjense, desde el principio marca eso, estaba con Dios y era Dios. Marca que hay una alteridad en Dios y marca que hay una unidad en Dios. En el mismo versículo, ya desde el principio está hablando de eso. Desde el principio del verbo está con y era. Entonces, eso que está introduciendo Juan es muy importante porque eso va a tumbar por tierra todas las falsas doctrinas que se dieron después de la iglesia. La iglesia se dieron falsas doctrinas, inmediatamente nació la iglesia, inmediatamente empezaron a darse falsas doctrinas. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso. Y es importante que Dios
solo ¿qué hago Dios para guardar de la falsa doctrina? La palabra y el Espíritu. Son las dos cosas, ¿no? En el principio es más difícil, porque acuérdense que existe eso que está. Entonces, ellos tenían enseñanza de los apóstoles, que enseñaron los apóstoles, ¿sí? Entonces tienen que estar muy pendientes en todo esto. ¿Qué es lo que están diciendo? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces el principio es muy importante, porque no es el principio del tiempo, sino el principio es de dónde salieron todas las cosas. Y leímos Colosenses capítulo 1. Ay, qué lástima con la gente de internet, pero a veces mañana sobre eso. Si puedes esta noche, ahorita que está esta noche. Entonces, está sonando todo caso, y creo que hay que rezar el punto de ganancia al micrófono. Entonces, estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Reina Valera, que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito entre todos los muertos, para otra vez, por favor, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. El que es el principio. Yo no sé si hay otras versiones donde esté igual o mejor. No creo, ¿no? ¿Quién no puede entender eso? ¿Cómo dice otra versión? La de Alexander, que a veces se entiende. Es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él es el principio. Fue el primero en resucitar para ser todo siempre. Pues hablar de resucitarse está muy mal. Puede ser el primogénito es entre los muertos. Porque es otra cosa que especificar. Pero ahí está al principio igual que Reina Valera. ¿Hay otra versión? ¿Cómo dice la gente? Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito El principio. de los muertos. Muy bien, ¿cuál es esa? Muy bien. ¿Cuál otra versión? ¿No? ¿Cuál es otra versión? Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues perfecto, porque todas las versiones, aunque hay unas muy controversiales porque son muy actuales, externan eso, que Jesús es quien, el principio. O sea, el principio es eso, el ángel, el arte, o sea, de dónde surgieron todas las cosas. ¿Sí? Él es el principio. Y como está diciendo el logos, esa palabra logos, que nosotros traducimos por palabra, la palabra es el principio de todas las cosas. Pero no la palabra del hombre, la palabra de Dios, la palabra creadora. Por eso dijo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, esa palabra, la palabra creadora. Todas las cosas por ustedes de hecho dices que sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Entonces, imagínense, está hablando del logos, ¿no? Y dice que en el logos está la vida. Ese es otro principio de Dios. Solamente Dios es el único capaz de darla. No hay otro capaz de dar vida. Los ángeles son capaces de dar vida. El hombre no es capaz de dar vida. Solamente Dios es el dador de vida. Eso es un principio de Dios. En él está la vida es la luz de los hombres. Y hablamos por qué era la luz, ¿no? ¿Por qué era la luz? ¿Cuál? Porque él tenía. ¿Por qué la luz? ¿Por qué esta la luz de esta hora? Porque solamente a través del cuerpo operativo, ¿para qué sirve la luz? Para ver. ¿Sí? Si nosotros vamos a leer por allá a la esquina, no, pues nos quedamos, como hay luz, entonces no podemos ver. Si estamos en oscuridad de penumbra, pues los ciegos tienen una ventaja, su novia nunca es fea. ¿Cómo sabe? ¿No? Nariz, ojitos, ¿qué tienes la boquita? ¿Sí? Ellos no saben, el ciego no
¿Para qué la luz? ¿Por qué la luz? O sea, ¿qué es la vida? ¿Cuál? ¿Qué es la vida? Hemos dicho que la vida es la luz de los ojos. ¿Y qué hemos dicho que qué es la luz? ¿Por qué la luz? ¿Por qué la luz? Otra vez, Gustavo, ¿por qué la luz? Porque podemos conocer a Dios. Entonces, conocer. ¿A quién? A Dios. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué dice la vida eterna? No estamos hablando de nada extraño. ¿Cuándo se está contradiciendo? Si ustedes hacen conocerlo, no, pues vamos a hacer una reunión para hablar de lo que pasó en el pasado. ¿Qué le están dando a conocer a Dios? No vamos a aprender cómo manejar el dinero. ¿Qué le están dando a conocer a Dios? No vamos a celebrar el Día de la Madre. No vamos a conocer a Dios. Pues sí, yo sé que utiliza cualquier artimaña para conocer. No, lo que pasa es que en el amor podemos conocer a Dios. No, es realmente experimentarlo, es realmente poder tener la comunión con Él por medio del conocimiento. No se puede creer que no se conoce. En Él está la vida, que la vida era la luz de los ojos. La luz de las tinieblas resplandece. Entonces la luz versus las tinieblas. Pero ya las tinieblas también. ¿Sí? No es que esto es una batalla. Yo vi un foro en internet que mandaba que Jesucristo haciendo un curso con el diablo por el alma. No, eso es totalmente curso. Jesús no tuvo que hacer curso con Satanás por las almas. Jesús las ganó con lo más débil de él. ¿Con qué? Con su muerte. Con lo débil de él que se hizo las obras del diablo. Con lo débil de ese. Y cuando ellos tienen esa rivalidad y dicen que entonces la guerra es cómo ganarle las almas al demonio que ya tiene cargada. Porque ellos tienen influencia la religión son más también. Ellos son yo diría que ustedes las sectas, ¿no? La iglesia primitiva. Esto se llama maniqueísmo. Entonces, pero existen dos poderes iguales y los poderes están luchando. ¿Sí? No, Jesús no tuvo que luchar y tampoco va a tener que luchar por segunda vez. La primera vez lo derrotó con lo más débil, con su muerte. Y la segunda vez solamente lo que hizo con el resplandor, pues con el aliento de su palabra. Ya. Satanás se va a juntar para batallar contra el poder del ya. Jamás Dios luchó contra Satanás, ni lucha contra Satanás. O sea, no alcanza a ser quemado para Dios. Y las tinieblas no prevaleció contra ellas. Dice después, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio. ¿Para qué ese nombre? Para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era nuevo, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel que la luz venía a este mundo, cuando dice ahí que venía a este mundo, dice realmente la palabra venir, significa es en su camino. ¿Sí? En su camino pasó por el mundo, pero el mundo no lo conoció. Esa es la palabra. Y ese conocimiento hemos hablado que no es conocimiento griego, no es conocimiento griego, mi estimado filósofo, es conocimiento hebreo que significa experimentar, tener la experiencia viva, ¿sí? Experimentar. Por eso dice, conoció a Adán a su mujer y dio luz a Caín. O dice de María y de José, pero no la conoció hasta que nació Jesús. O sea, dice la nueva versión
relaciones, pero no quiero relaciones sexuales hasta que significa esa comunión, esa experiencia. Es diferente ese conocimiento, que es un conocimiento intelectual. Muchas veces la falla del seminario de la voluntad de Dios es que para algunos se puede convertir en un conocimiento intelectual. No sirve. Es demoníaco, es de abajo, es animal. No sirve. Si realmente la palabra no está produciendo en nosotros un cambio, entonces no sirve. Tiene que producir un cambio. Entre más lo conocemos a Él, más nos hemos de arrodillar delante de Él, más hemos de amar, más hemos de creer en Él, más hemos de comprometer nuestra vida para este ministerio y para este servicio de Él. Esas cosas. Una persona que está arrodillada delante de Dios es una persona que conoce a Dios. El que no está arrodillada delante de Dios no conoce. No le ha visto, no puede arrodillarse, pero no lo conoce. Esa es la libertad. Eso es la libertad de ser. Dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron, más a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y este estatus que tienen los hombres es el estatus máximo. Imagínense ser hijo de Dios. Los ángeles no tienen ese privilegio. Los ángeles aman a Dios Padre. ¿Sí? Después dice, y esto no es la voluntad humana ni de voluntad de varón, sino que es voluntad de Dios. Después dice, y aquel verbo fue hecho carne, y eso es mi problema. El logos se hizo carne. Y esa es la parte difícil de entender para los griegos y difícil de entender para los judíos. Este es el misterio, este es el evangelio, esta es la locura. Esto es lo que el hombre no puede entender, que Dios se hizo hombre. Y eso tiene muchas dificultades, pues muchas dificultades para la filosofía, o muchas dificultades para el judaísmo, porque no creyeron lo que Dios dijo. Miremos Isaías capítulo 35. Versículo 4. Decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, que aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os sacará. Entonces, ¿quién es el que va a venir? Pero es que lo dice la Biblia, no lo estamos inventando nosotros. ¿Qué hacer? ¿Está la traducción para el nombre de las escrituras? ¿Sí? ¿Sí tiene los testigos? ¿Cuál? ¿Tú dices la barra? ¿En internet? ¿Cómo dice la versión? A ver, Es decir, para mi corazón tranquilo, ánimo, no temáis. Mirad que vuestro Dios viene vengador. Es la recompensa de Dios. Él vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá, ahí vendrá otra versión. Y ya no se corazón de Dios, que sean fuertes no tengan miedo. Si Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvar. Dios mismo vendrá y después dice ahí, ¿no? Que dice 5:6. Sabían entonces los ojos de ciegos y se destaparían los oídos de los sordos. Saltaréis como los ciegos y traerán la lengua del mundo, porque hablarán y el cielo y torrentes se les seguirán. Muy bien, como dice la versión de Alex, el versículo 4. Aliéntanos a atemorizar, sean valientes, ¿por qué? Porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene a salvarlos. Muy bien, ¿qué dice la de los testigos? 4.
Sí, entonces, en aquel tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. En aquel tiempo, el cojo trepará juntamente con lo que hace el ciego, y la lengua del mundo clamará con alegría. imagínense cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Pues esperaremos ahora. Juan el Bautista está esperando al Mesías. Pero Jesús le responde por esta persona. ¿Qué le está diciendo a nosotros de Cristo? Yo soy más que el Mesías. Yo soy ese que dijo Isaías. Dios mismo vendrá y nos salvará. Yo, Jehová, fuera de mí, no hay quien salve. A otro da victoria, a otro da honra. Y hay otra versión que si tenía su dice, y este será el nombre con el que lo conoceremos. Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Porque un niño nos es dado para hacer este recibo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es el Logos. ¿Quién es el Logos? ¿Quién es el Logos? El que estaba con Dios, el que era Dios. El Logos que estaba con Dios, el Logos que era Dios, ¿qué? Se hizo carne. ¿Qué dice este libro? Daniel. Pues es que el concepto de imperfección de la carne viene de Platón. Pero realmente la carne es perfecta en que cumpla su propósito. Porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que algo sea perfecto? Que no cumpla su propósito. Eso es lo que sería que algo no fuera perfecto. Si por ejemplo un caballo se pone a hablarle a uno, pues este caballo es imperfecto, es monstruo, porque él está cumpliendo su labor como animal. ¿Sí? La carne. La carne tiene su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Entonces, se está pensando, la carne es imperfecta precisamente porque perece. Pero no, la carne es perfecta precisamente porque perece. Se necesita que la carne pereza. En cuanto a que Dios se rebajó, sí, claro, pero no Dios, la forma de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo para poder entender. Dios se rebajó. No, la forma de Dios. ¿Dios murió? No, la forma de Dios. ¿Dios dudó? No, la forma que se rebajó. Porque no es la forma por la forma. ¿Verdad? Yo le digo a ustedes que recordaran la lectura, me acordó de lo de la imagen. Bueno, entonces el loco se hizo carne, ¿sí? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, es doxa, su gloria, luz, también es doxa, ¿no? O doxa, o foto. Pero lo que pasa es que doxa es la gloria de Dios, la luz de Dios. Pero nosotros no vimos la gloria de Dios, sino vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué no podemos ver la gloria de Dios? Porque no quedamos en esenciales, es una respuesta bien espiritual para Dios. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? No podemos. No. En este lugar no cabe la gloria de Dios. Pero vimos el resplandor de su gloria, lo que vamos a ver. El resplandor, vimos su gloria como del unigénito del Padre. En cuanto al Padre, Él es unigénito. En cuanto a María, Él es el primogénito. Porque tuvo más
hermano. ¿Sabe usted que Jesús tuvo más hermanos? Sí, y hermanos. ¿Sí? Ahí está en la Biblia. No son María, no es su papá y José, sus hermanos no son otras 7 hermanos por lo menos. Estuvo hermano y hermano. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mateo 13:55. ¿Dónde está? ¿Quién lo lee? Diga, ¿dónde está? No es este hijo de Manfredo, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas las hermanas de nosotros. Mire, los hermanos Jacobo, José, Simón, Judas. Y dice que no están todas. Si fueran solamente 2 hermanas, diría que no están sus hermanas. Pero dice todas, que son más de 3. Por lo menos tenía 7 hermanos. Por lo menos tenía 7 hermanos Jesús. Hijos de José y de María. Ahí lo dice. No es María su madre, José su padre, no son sus hermanos. Ahí no dice sus primos, ¿no? Usted sabe, ¿no? Dice que eran sus primos. No sus presentes. Adelfos significa hermano. Y por eso dice Mateo capítulo 1 al final, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesús. Pues como dice Jerusalén, la vida de Jerusalén es una buena traducción, Mateo capítulo 1, versículo 25. Aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, cuando el niño nació, Muy bien, otra. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Están fregados ahí, y no la conoció hasta que. Muy bien, entonces vimos un bebé griego con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra, cuando se busca gracia y verdad en el Nuevo Testamento, está hablando de Dios. Mire conmigo Génesis. Nosotros vimos esta emoción cuando era cuando manda a buscar a el hijo. Génesis capítulo 24, versículo 27. ¿Alguien que lee? Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo su misericordia y su verdad. Todo el tiempo en el Antiguo Testamento va a estar hablando de eso. Gracia y verdad es la misma palabra, que gracia en hebreo es misericordia, gesed. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Eso es un atributo de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios es el Dios de la verdad. No hay otro que sea la verdad. Solamente Dios es la verdad. Y solamente Dios tiene misericordia. Porque es cuando pasó delante de Jesús, Dios da misericordia y verdad. Aquí está dando otro atributo que es solamente de Dios. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Misericordia y verdad. Bueno. Y después dice, ¿qué dice después? Juan dio testimonio de él, este era el que yo decía, el que es después de mí, es antes de mí, porque era qué.
amas. De modo que todo lo que vieron, la manifestación que se dio en el Antiguo Testamento, ¿quién era? El ángel. Y lo dice la Biblia, el ángel de Jehová. Y otros ángeles, no solamente el ángel de Jehová, los dos, el ángel Gabriel, el ángel Miguel, otros ángeles. ¿Qué dice? No, yo no digo que Dios es solo la Biblia dice. ¿Por qué? Pero es que tú estuviste en la clase pasada. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar otra vez eso. Nosotros vimos la gloria de Dios. ¿Por qué no la vimos? Porque la gloria de Dios no cabe. No cabe en este. El ser de Dios no cabe. Si Dios quisiera entrar en este sistema, por ejemplo, imagínense, esto es un ejemplo del cosmos. Ustedes no podemos juntarse acá. Entonces decía que este es el mundo de dos dimensiones, ¿no? Y entonces en el mundo de dos dimensiones solamente pueden vivir, pues no ahorita te puedo romper. En el mundo de dos dimensiones, pues solamente pueden vivir seres de dos dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese mundo de dos dimensiones, pues solamente pueden vivir los seres de dos dimensiones. Esta es la casa del señor Cuadrado. Entonces el señor Cuadrado entra en su casa, va a trabajar, y vuelve, y vienen sus amigos, ¿no? A visitar. Y también empieza a enviar, ¿qué te cuenta? ¿Saben qué le pasó? Así, ¿qué le pasó? Entonces viene ese tipo. Ustedes estaban hablando de mí. No. Bueno, lo vemos. Nosotros que estamos viendo desde afuera, vemos así, pero ¿cómo verían ellos? Ellos verían solamente así. De frente ellos se ven así. Lo que pasa es que como nosotros estamos viendo desde arriba, pues vemos que esta realmente es así, y vemos que esta realmente es así, y vemos que esta realmente es así. Pero ellos se ven igualitos. Ellos no saben. Todos son iguales. ¿Sí? Y entonces imagínense que un día viene un ser de la tercera dimensión. Estos son dos dimensiones. Viene un ser de la tercera dimensión, está este hombre en su cuarto y se le aparece. Él puede verlo. Él puede ver la manifestación en su dimensión. ¿Cuál es la manifestación en su dimensión de este ser? No, el punto para nosotros es de esto. ¿Sí? Porque él está viendo eso en su dimensión. Nosotros vemos que es un punto, pero él no, él es una. Entonces, ¿usted quién es? Le dice, yo soy un ser de la tercera dimensión. Y él le pregunta, ¿qué es eso? Y es que lo va a explicar, mire, tercera dimensión es hacia arriba. Él jamás ha experimentado hacia arriba, porque no puede salir de esa dimensión. Y entonces, él va a ver a los amigos, ¿no? Imagínense si me apareció un ser, ¿qué?
¿Usted cómo sabía que apareció de otra dimensión? Porque apareció y desapareció. Sí, en el momento en que este ser se levanta, ya no ve. Y cuando está, apareció. No ha desaparecido, sino que en el plano de que se manifiesta o no se manifiesta. No, imagínense si me apareció un ángel. ¿Cómo era? No, pues yo vi, pero no vi. Entonces imagínense que este ser va a levantar, sopla y lo levanta. Y él entra en esta dimensión y logra mirar en esta dimensión. Y vuelve y cae acá. Y va con sus amigos y trata de contarles lo que él vio. Imagínense, fue transportado a una dimensión. ¿Y qué vio? No le puede contar. No le puede contar. Porque ¿con qué lenguaje habla de las cosas espirituales? Cosas inefables. Él podría decir, vaya, ¿qué veo? No, pues lo máximo que él podía hacer sería dibujar una sombra de ese objeto. Pero ellos, ¿qué veían? Ni siquiera puede dibujar esta sombra, ni siquiera puede mostrar las sombras, porque él podría describir la raya, pero no puede más porque no alcanza la dimensión de la desprecio. Entonces, ¿cómo hacemos para que Dios no? ¿Qué es lo que cabe de Dios en esta dimensión? Si por ejemplo yo proyecto una suite de aquí, se da cuenta que si cabe la sombra. La sombra, entonces él ve la sombra, ¿qué ve? Una malla. Él está viendo una malla, no ve como nosotros que alcanzamos a ver la forma él ve solamente una malla. Y se habla con la malla, pero no alcanza a ver más. ¿Qué se manifestó de Jesús en ese mundo? Veamos Hebreos capítulo 1, versículo 13. Porque la pregunta de Esteban nos hizo saltar a Hebreos. Ya íbamos a ver Hebreos, pero muy importante, porque hay una cosa que no puede pensar y que le diga a Felipe a recordar el juicio. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. A mí me sigue pareciendo que por Reina Valera siempre. ¿Cómo es el Reina Valera? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Muy bien. ¿Cómo dice Jerusalén? Uno tres. El cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que tiene todo con su palabra poderosa. Entonces, él es la imagen de su sustancia. Él es la imagen es lo que podemos ver de algo que no cabe acá. Y nosotros la vez pasada mostramos una Biblia que tiene un bosque. ¿Sí? Vamos a ver una imagen. Les voy a mostrar una imagen, por favor, que se vayan a asustar. Que puedas ver esta noche. Yo creo en esta dimensión. No, ¿qué cabe? ¿Y esa imagen es quién? Sí, porque usted podría saber, sí, él es canoso y gafufo, y sí. Pero realmente no es toda la manifestación mía, es solamente una imagen. ¿Se acuerdan que él dijo hagamos a la obra nuestra imagen? Dios es el ser que tiene imagen. Dios tiene imagen. Por eso dijo no hagas imágenes de cosa alguna, porque él es el único ser que tiene su propia imagen. El resto de cosas no tienen imagen. El resto de seres
espiritual que tiene su propia imagen, que es Jesús. Y lo leímos en la Biblia, pero lo vamos a leer. 2 Corintios 4:4. Una persona que lea 2 Corintios 4:4. ¿Quién lo lee? Levante la mano. 4. Estoy repitiendo. 2 Corintios 4:4. Otra persona que lea Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y otra persona que lea Hebreos capítulo 1, versículo 13. Vamos, Colosenses 1:15. ¿Qué dice? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación. Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo que cabe en esta dimensión de Dios es Dios. Lo que cabe en esta dimensión de Dios es Dios. ¿Sí? Sí, no, es la imagen de Dios, pero no es Dios. ¿Sí? No podemos usar. ¿Es Dios? No cabe. Pero es la imagen. Pero el que ve la imagen, lo ve. ¿Sí? ¿Usted qué vio? ¿Usted qué vio? No, yo vi una vagina. Sí es, ¿no? Pero no es todo. Pero es lo que cabe en esta dimensión. Sí. Él puede variar en la expresión de la Biblia de ser primogénito. Entonces, primogénito cuando está hablando de los hijos de María. O lo que pasa es que en Colosenses hay un problema. En Colosenses dice, Él es el primogénito de toda la creación. Pero ahí está mal traducido. Ahí dice, en griego dice esta palabra. Prototokos. Tokos así. Hijo verdadero. Hay otro nombre para ellos, ¿no? Judíos. Judíos es hijo de carne. Nosotros somos judíos. Él es todos. Porque Él es hijo verdadero. Nosotros apenas somos judíos, como hijos legales, o dicho de otra manera, no somos como hijos adoptados, porque somos hijos de verdad, pero no es la misma palabra. Bueno, ¿y qué significa proto? Nosotros hemos utilizado esa palabra. Hay que utilizar el prefijo proto del griego. Prototipo significa que hace que de ese modelo sacan el resto. Primero hacen el prototipo y de ese modelo sacan el resto. Patrón, eso. No, porque protuberante es otra raíz. Protocolo. ¿Qué es el protocolo? Ay, usted no va a leer bien. Ya estoy poniendo la pena. No, protocolo. Es una palabra significa de la pero protocolo significa algo que se establece antes y eso que se establece se cumple. Vamos a establecer el protocolo. O sea, es algo que se establece y se cumple. Entonces, ¿qué significa el prototokos? O sea, el hijo por el cual son todas las cosas. Entonces se dan cuenta que está mal traducido primogénito. Porque si fuera primogénito sería ar, que significa primero, principio, artokos o artokos. Pero es proto. O sea, la razón de ser, y cuando uno lee Colosenses, pues ahí lo está diciendo, el que es el hijo por el cual fueron todas las cosas. Él es el primogénito. Todo fue hecho por medio de él y para él. Eso es una mala traducción. Por ejemplo, él llama a David su primogénito, pero David no fue el primogénito. O llama al pueblo de Israel su primogénito, pero ese no fue el primer pueblo, sino que llama el cual está estableciendo todas las cosas. En ese sentido es que ahí está hablando. Por eso también dice el primogénito de los muertos. ¿Cómo así? Quiere decir que la muerte es establecida por él, por causa de Dios por nosotros, no por el diablo. Eso no es lo que se hace esto, la muerte es causada por él. Bueno. Hoy creo que esta no es la que se me puede dar, no se acaba. Entonces, bueno, entonces estamos
Pero normalmente la imagen es fiel, ¿sí? La fiel imagen. O la otra porción, que según el Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Él es la imagen de Dios. Siguiente, Hebreos 1:3. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser. Hay fallas de integración de los testigos. En la mejor versión que está en impronta. La impronta, ¿sí? Impronta significa un sello seco sobre el papel. El sello no está ahí, pero queda imprentado el sello. Yo les conté lo de la moneda, ¿sí? De la moneda. Pero eso es la imagen, la impronta. Ahí no estaba César, sino que estaba la imagen de César. Ahí no estaba Dios, sino que estaba ¿qué? La imagen de Dios. Ahí estaba el logos del César, pero aquí está el logos de quién? De Dios. Entonces, deja César porque es de Dios. En ese logos decía Tiberio, hijo de Augusto el Divino. Jesús, hijo de Dios. Pero si es el César, que es el César que ¿qué dice bien? Yo creo que tengo una Biblia que se llama la Biblia K2, que es del hebreo al español, no sé si has escuchado. Es el mesiánico. ¿Qué dice? Dice, según Corintios 4:4, ellos no llegan a confiar porque Dios de Olán ha cegado sus entendimientos para prevenir que vean la luz que resplandece con las buenas noticias acerca de la gloria del más del Mesías, el cual es la imagen de Yahweh. esta es la imagen. Mala traducción, muy mala traducción, porque en la Biblia no dice Yahweh. Ellos ponen Yahweh, donde hay Dios, ponen Yahweh y en realidad debe ser Jehová entonces, ¿no? Pero como el mundo también no va a Jehová, ellos siguen colocando Yahweh. Nunca aparece la palabra Yahweh, es una mala traducción. Es una mala traducción. Bueno, la falta que se me decía de Yahweh y Jehová, griego, traducción hebrea, traducción griega. Yahweh, Jehová, no. Realmente yo le Jehová en hebreo y Yahweh en griego. no, bellísimo. Eso es lo que pasa con el nombre de Jehová. El nombre, yo te voy a explicar, los judíos no tienen vocales. El hebreo no tiene vocales, Entonces los hebreos estudian solamente con consonantes. Entonces ellos escribían así, ellos escriben de acuerdo de aquí para allá. Esto es el nombre de Dios. Esta letra suena como una Y. Esta letra suena como una H aspirada, suena como una boca. Esta letra suena como B pequeña y esto suena como una H aspirada. Entonces, la mejor traducción del nombre de Dios sería: no se sabe. No se sabe porque ellos dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Podríamos decir que Yahvé, Jehová, Jehú, hay varias de Yahvé. Ustedes vieron una versión subtitulada de misionero de la isla y no sabía el nombre de Dios. Y entonces, Jehú, sálvame, Jehú. Pues en algunos manuscritos de Siriaco aparece el nombre de Dios, Jehú. No se sabe el nombre de Yahvé. Algunos dicen que el mejor es Yahvé. No se sabe. ¿Sí? Digamos Yahvé. Pero resulta que los masonetas, como este no tiene nombrarle, le colocaron las vocales de Edoná, que significa el Señor, para que cuando ellos llegaran al nombre no dijeran el nombre, sino que dijeran Edoná. Entonces les colocaron estas vocales. Son las vocales son las vocales en hebreo.
Cuando fueron a transliterar la Biblia, los entonces transliteraron mal, transliteraron Y con E, O, y de ahí salió Jehová. Pero es una mala traducción, ¿sí? Aunque ya ven también, no se sabe. Pero es más decente que Yahvé que Jehová. Empieza toda una mala. Bueno, entonces, no nos vayamos con los deseos y los planes. Bueno, entonces vamos a ver quién es la imagen de Dios invisible. Nosotros tenemos un problema. Cuando nosotros hablamos de Dios empezamos a pensar en términos nuestros. Y cuando hablamos de imagen, entonces nosotros pensamos imagen de forma. Pensamos que Dios tiene manos, ojos, porque si Jesús es la imagen, entonces Dios tiene que tener manos y ojos. Pero la imagen no está hablando de la forma, sino en cuanto a la función. Por ejemplo, este objeto se parece a mí, pero si fue hecho a mi imagen. Este objeto es hecho a mi imagen. Mire, tiene párpados. Y apenas abre los párpados, se conecta ya con el mundo. Tiene piel, tiene un nombre, solamente. Tiene piel, mire la piel. Tiene un nombre. Mire la piel, mire cómo funciona la piel. Tiene ojos. Ay, no diga que tiene ojos. Claro que sí, tiene ojos. Ahí está, mira. Tiene boca. Ay, no me diga que tiene boca. Sí, tiene boca. Pero me aseguro que tiene una boca. Mire la boca. Algunos tienen boca de aire. Es hecho a mi imagen. No porque tenga la misma forma, sino en cuanto a la función. Esto es hecho a la imagen del hombre. Tiene una memoria donde puede guardar la información. Antes la memoria externa era eso. Ahora es eso. Tiene una memoria. ¿Quién es tiene? ¿Qué va a funcionar este hombre? Come, claro, come. Tiene, porque eso es por donde saca esto. Tiene oídos, ¿no? Tiene un micrófono, tiene oídos. Tiene oídos. Es hecho a la imagen. Jesús es la imagen de Dios. Y nosotros somos la semejanza del ser humano. ¿Entienden lo que está hablando de eso? Está hablando de función. Porque Dios es un ser que tiene personalidad. Pero el Dios único manifiesta tres personalidades. La personalidad del Padre, la personalidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo. Mire, aquí hay un gran problema, porque en el griego utilizaron una palabra que se llama prosopon, que significa personalidad. No, persona. Y no funciona esa palabra no aparece en la Biblia. La Biblia jamás habla de la persona de Dios, o de la persona de Dios, o de la persona del Espíritu Santo. Habla más bien de la manifestación de su ser. Pero hay un problema cuando hablamos de la manifestación, y es que podemos caer en el modalismo. Ustedes
Padre, a veces se manifiesta como el Hijo, a veces se manifiesta como el Espíritu. Pero eso no lo vemos en la Biblia, porque el Hijo dijo, ¿yo soy igual al Padre? No, él dijo, el Padre es más grande. El Hijo manifestó la voluntad cuando dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Ahí está manifestando las dos voluntades. Dijo, el Espíritu no hablará por su propia cuenta, la personalidad del Espíritu, sino que Él tomará del mío y Él os hará saber las cosas. La personalidad del Espíritu Santo, la personalidad del Padre, la personalidad del Hijo. No encuentro la mejor palabra que personalidad. No le encuentro. La palabra personalidad o la cosa. Es una divinidad. La mejor palabra sería manifestación de su ser, pero entendiendo que esa manifestación tiene ¿qué? Voluntad. Que la manifestación de Dios tiene voluntad. Y le he dicho, bueno, ¿cómo hacemos para entender esto? Fácil, no es complicado. Porque nosotros mismos manifestamos tres voluntades. Y no es que estemos con esquizofrenia, ni que seamos bipolares, ni con personalidades. No, en el cuerpo, nuestra forma, nuestro cuerpo manifiesta una personalidad. Y nuestra alma manifiesta otra personalidad. Y nuestro espíritu manifiesta otra personalidad. Por eso Pablo dijo, mire, yo no sé lo que hacer. Porque una cosa tiene mi mente y otra cosa hablan mis miembros que me llevan al pecado. Y después dice el espíritu, pero luego Dios que me libró de este cuerpo. Entonces, uno manifiesta la personalidad cuando quiere llorar por la mañana en oración de madrugada. Entonces dice, por ejemplo, Gustavo, yo voy a ir durmiendo de orar. Voy a colocar el reloj a las 4:30, a las 4, a despertar. Suena el reloj. Y entonces Gustavo, mi cuerpo se despierta. Le dije, voy a orar. Estoy cansado. ¿Sí? El cuerpo. Y entonces el espíritu le dice, no, Gustavo, necesitamos fortalecernos. Y entonces Gustavo, el alma de Gustavo dice, bueno, 5 minutos más y me levanto. Y se queda dormido. Y después se despierta la sensación. ¿Qué razón? Ay, yo quería ir. Ahí están las tres voluntades. Una voluntad quiere quedarse durmiendo, otra voluntad quiere que venga a la iglesia y otra voluntad es la que decide. ¿Cuál es la voluntad que decide la del Padre? La del Padre. El Padre es el que decide. Y los otros no se someten. No es como el cuerpo que dice, no quiere. No, aquí en este caso digo si quiere. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad que me envió, la del Padre. Fíjense que ahí está hablando de dos voluntades. La mejor manera sería decir, Dios es el Dios, acabo de encontrar la palabra. Dios es el Dios único que tiene tres voluntades. Dios es el Dios único que tiene tres voluntades. Y ahí no nos estamos saliendo de la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la voluntad que se manifestó en este mundo? Cayeron en mi cara. Muy bien. Cayeron en mi cara para ser feliz. Claro, las tres. Es más. El Hijo dijo, no hago voluntad. El Espíritu se sometieron, porque al final las dos voluntades se someten al Padre. Ustedes leyeron la tarea que les coloqué en un algoritmo. Ay, me leyeron la tarea. ¿Ustedes creen que sí que yo gano claves y ustedes recogen? No. Además es muy fácil. Yo sé que a veces los profesores hablan una de tarea, pero me parece excelente. Porque normalmente los resúmenes son buenos.
vaya a Wikipedia y busque sectas o herejías del cristianismo primitivo. Y entonces ahí explica en una página explica esta asunto. Y después da una lista. Entonces ahí dice montanismo, monarquianismo, saberianismo, gnosticismo. Y está en azul, que usted ve aquí y le abre la página y le explica brevemente cada una de las sectas. Entonces usted va a entender de dónde están muchos los problemas que tienen y mucho de la iglesia sigue siendo de eso. La iglesia normalmente es politeísta, porque la iglesia cree que son 3 dioses. Y no lo entendemos, pero es una razón de eso. No, no es un Dios. Es un Dios que manifiesta ¿qué? 3 voluntades. La voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. Bueno. Entonces, miren Hebreos y Hebreos igual. Miremos Hebreos. Es que ya se acabó el tiempo. Entonces, miremos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 14. ¿Qué dice? Dios, ¿a qué? Dios habla. Y esto es la novedad de la religión, de la fe cristiana. Nosotros creemos en el Dios que se manifestó al hombre. Si uno le pregunta a los musulmanes quién les habló, un ángel. El ángel Gabriel le dio la revelación a Mahoma porque Dios no se le puede conocer. Si uno habla con los hindúes, no, es el universo y a la final, pues no, es una manifestación, pero no podemos saber qué es lo que dice. Dentro podemos ver qué es y lo demás, hasta ahí. Para ellos es como ver un cuadro de un pintor y uno piensa, bueno, ese es el pintor mundial, pero hasta ahí llega la manifestación. Pero el Dios de las Escrituras es el Dios que habló a Adán, que habló a Noé, que habló a Abraham, que habló a Moisés, que habló a es Dios la palabra. Pero dice muy claramente en Hebreos, versículo 1, Dios ha hablado, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas. Esta palabra profeta nosotros la asociamos siempre a los seres humanos, pero no está hablando siempre de seres humanos. Sí, sino profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces, realmente, una mejor traducción, yo no sé si hay una traducción así, una mejor traducción así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, por los mediadores, o mejor, por los mensajeros. ¿Por qué por los mensajeros? Mire, yo no estoy intentando, no estoy interpretando la palabra. Mire que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y busco una versión que diga, pues la palabra dada por los mensajeros no firmes. Mira esta versión. ¿Cómo dice? O lea la versión firme. 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Por si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. En alguna de los mensajeros, en la gente, ¿cómo está tú? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Porque si me salgan los ángeles, ¿cómo dice la teoría angélica? Dice igual, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles que se han mantenido en Entonces, hay una analogía entre Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 2, porque está hablando ahí de la palabra de los ángeles y la palabra de Hijo. Y aquí también dice, Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres con los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por quién, por el Hijo. Es muy diferente, es muy, lo que están hablando de Dios, es muy diferente la palabra por los mensajeros o
Es tomarnos la palabra con la boca de Dios. Las palabras que salieron de la boca de Dios son las palabras que Dios dijo. Porque si la palabra de los yo se he recordado muchas veces y muchas veces hemos hablado con los profetas, en estos profetas ya nos ha dado por venir. ¿A quien los equivoqué? ¿De qué? Él es el que. Y porque asimismo hizo lagos en Jerusalén, que está mejor. Porque ahí hay un reino de ese universo, y el testigo de Jehová también. Pero no solo está leyendo el versículo 2. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, porque también hizo los mundos. Porque asimismo hizo los mundos. ¿Será que puede estar lugar? Como dice el testigo de Jehová. Al fin de estos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de las cosas. Los sistemas. ¿Dónde dicen los siglos? ¿Alguien tiene los siglos? ¿Ninguna versión? Realmente dice los siglos en plural, porque existen dos mundos, o dos siglos, o dos sistemas. El siglo presente y el siglo venidero, los aiones. ¿Cómo dice? En estos posteriores tiempos nos ha hablado al cual constituyó por el heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Este es el siglo presente, este es el siglo físico. Y el mundo espiritual es el siglo venidero. ¿Para quién hizo Dios el cielo? Para el Hijo. Había una oración, ¿cuál es esa oración que decía católica por los siglos de los siglos? Por los siglos de los siglos. ¿Quién es el infierno? Lo siento. Pero entiende que ¿para quién hizo los siglos? ¿Para quién? Para el Hijo. ¿Cuáles son los siglos? ¿Cuántos siglos hay? Dos. O dos sistemas, o dos mundos, o dos como visible y invisible. Hizo el cielo de los cielos. ¿Para quién? Para él. No para él. Dios no necesita. Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios no necesita que los ángeles le estén alcanzando agua porque quiere ser. Dios no necesita que los ángeles le estén cantando porque se aburre. Dios no necesita que nadie le dé comida. Dios no necesita que nadie lo proteja. ¿Saben qué es la misma secta? Que Dios se descuidó y concedió al diablo. Hizo para desorganizar todo. Entonces Dios dijo, yo no me voy a descuidar, no voy a entrar a mi hijo. Eso es un desconocimiento absoluto de Dios. Lo otro que dice en 2 Crónicas capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué lee? Segunda Crónicas 2, 6. Mas, ¿quién será capaz de edificarme casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Los cielos de los cielos pueden contener a Dios? No, la palabra cielo significa arriba. ¿Qué está arriba de la tierra? Las nubes, el cielo, las nubes, donde vuelan las aves superiores. Ese es el primer cielo. ¿Qué está encima del cielo? El universo o el conjunto de cielos que serían los cielos, el segundo cielo. ¿Qué está encima de los cielos o del universo? El cielo de los cielos. ¿Y qué está por encima del cielo de los cielos? Dios. ¿Y qué está por encima de Dios? No. Si la nada estuviera por encima de Dios, la nada sería Dios. No hay por encima de Dios. Siempre hay un poco para decir algo. Porque hay una palabra que solamente pertenece a Dios, es cuál? Absoluto. Él contiene todas las cosas, pero nada puede contener. Delante de Él están todas las cosas. Delante de Él están todas las cosas. Sí, digamos en cuanto a
presencia está, todo está delante de su presencia, todo está en él. ¿Cómo vamos a poder vivir si somos y nos movemos? Pero no cabe. Imagínense, las bacterias viven en mí, pero no me escuchan. Sin vergüenza, y hacen universidades en mí, y se casan y tienen matrimonios, y los hijos crecen en mí, pero no me escuchan. No es que no puede. No puede. Yo quepo en mi lengua. No, mi lengua es más grande que yo. No quepo en mi lengua. Pero yo estoy en mi lengua, pero no quepo en mi lengua. Y los que viven en mi lengua no pueden tener la conciencia de mí porque yo no quepo. ¿Cómo hago para tener esa conciencia en mi lengua? No puedo. Entonces Dios dentro de él, Dios quiere hacer un espacio dentro de él, Dios tiene un espacio como el vientre de la mujer donde se está servido. Es dentro de la mujer, pero ella hace un espacio precioso por su vientre. Entonces ese lugar es para quién? Para el hijo. Este lugar fue creado para el hijo. Ese lugar, que es el lugar de gobierno, que es el lugar de honor, que es el lugar especial, es creado para el hijo. Y es creado por el hijo, fuera de eso. Para el hijo y por el hijo. Todo fue creado para él y por él. Y en ese lugar creó unos seres para que guarden ese lugar hasta que el hijo venga. ¿Quiénes son esos seres? Los ángeles. Y puso un ángel a guardar ese lugar para que mantenga el orden. A ese ángel le dio su nombre para que ese nombre la gobierne, y ese es el ángel de Jehová. Y con ese nombre del ángel va a guardar. Estoy haciendo un repaso de la clase número 5 y de la clase número 1. Porque mi nombre está en él. A él oirán hasta cuándo. Hasta cuando venga el hijo. No ha venido. Y creó otro lugar. Ese lugar para lugar es el universo. Y en ese universo, un planeta, la Tierra. Y por ese planeta es que el hijo va a salir del seno del Padre, va a salir de Dios, y por ese lugar va a entrar para sentarse en el trono a gobernar. Dios es el Dios único que tiene que forma, sustancia y espíritu. Yo entiendo el chévere. Dios es el Dios único que tiene tres voluntades. Estoy feliz porque encontré hoy esa edad. Dios es el Dios único que puede voluntariar toda la vida. Porque yo he colocado personalidad, pero personalidad no es una palabra que se dice. Y persona muchísimo. Y persona de forma. Dios es el Dios único que tiene tres voluntades: la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, la voluntad del Espíritu Santo. Pero hasta que esto no se manifiesta en esas tres voluntades, sino que se manifiesta la voluntad solamente de quién. No, de Dios. No entiendo que cayó de tanto. No se manifiesta la voluntad del Padre, se manifiesta la voluntad de Dios. Por eso dice, Dios creó para el Hijo. Dios creó para el Hijo. Dice que Dios le dio un nombre al Hijo. ¿Por qué? Porque eso está planeado desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios es el Dios único. Bueno, no deja de ser el Dios único. Pero antes de que el Hijo salga, cuando la forma de Dios, nosotros tenemos forma, nosotros tenemos sustancia, que es nuestra personalidad, y nosotros tenemos el espíritu, que es nuestra vida. Fíjense que la personalidad es más que la voluntad. La personalidad, cuando hablamos de sustancia, es como el ser en sí. ¿Qué es el Rigoberto? ¿Qué es el Rigoberto? ¿Quién es usted? No, ¿quién es usted? No, pues. ¿Qué diría usted? ¿Quién es usted? No, yo soy
quién? Lo primero que manifiesta es su nombre. ¿Quién es usted? Yo soy quién. ¿Y quién es quién? No, yo soy un hombre creyente. Empieza a dar minutos. Pero el ser así, si yo le recorto la mano a Diego, es menos creyente. Y el pie, si levanta no es porque cae. Y en otro caso, si yo llego a perder las orejas y los ojos, si me echan así me quiebro y pierdo el pelo. Cuando yo dejo de ser como mujer, porque perdió el pelo. Sigue siendo como. Y si usted se pone gustoso y hace bien y pierde la barriga, deja de ser usted. No. Si pierde todo el tronco, por mucho de aquí para abajo, y las manos, si pierde como una tortuga, deja de ser usted. Pierde su fe, disminuye su personalidad. Y si muere, si su carne, si su forma se vuelve polvo, deja de ser usted. Dios tiene forma. Lo que pasa es que cuando pensamos forma, pensamos en materia, pero acuérdense, forma. Dios tiene forma. Dios tiene sustancia. Y Dios tiene espíritu. ¿Cuántos dioses son? No. ¿Cuántas personas son? No hay personas. Hay tres voluntades, porque la Biblia no habla de personas. Es que miren, en los hebreos, en los romanos y en los griegos, persona es una individualidad. Y en Dios no hay persona. Hay voluntades. Hay que vamos a tener la clase. Porque encontré la palabra voluntades. Que Dios hay tres voluntades. Entonces, cuando la forma de Dios se rebaja, para rebajarse, ¿qué tuvo que hacer? Leamos Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta 7. ¿Alguien lee? ¿Qué tuvo que hacer la forma de Dios? Sí, para entrar en este mundo. Ojo, Caterino, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No otra versión, esa palabra. Ay, ustedes no ven que encontró así. Sino que se despojó, ¿cómo dice la Biblia? ¿Viste? Sí. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien se comporta con naturaleza a Dios, no consideró que ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, se despojó. Otra versión, esa palabra, ¿qué dice? ¿Cómo se los testigos? Otra versión. Solo son sus propios asuntos, sino también. Ay, Filipenses 2. Quien aún existía en forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debía ser hijo de Dios. No antes bien, se despojó así. Se rebajó. Otra versión. Esa palabra, la palabra se rebajó, se despojó. ¿Qué otra versión dice? Renunció. Otra palabra. ¿No? Hizo a un lado lo que era propio. Esa palabra es eso. Se anonadó, se despojó, se quitó el rebaño, se anonadó. Esa palabra es que se despojó, se rebajó, se anuló, dejó de ser igual a
quedado claro. Otra vez en la versión de los testigos, todo el versículo, desde el 5 en adelante. Mantengan en ustedes esta actitud mental que tienen con Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber qué. No dio lugar a una usurpación, a saber qué. A saber que era igual a Dios. A saber que era igual. No antes bien, se despojó a sí mismo. Siempre era igual a Dios, ¿de qué se despojó? Si Jesús no es Dios, ¿de qué se despojó? Entonces no tendría sentido esa cosa. Él se despojó, no tomó lugar de su usurpación, no consideró el ser qué, igual, sino que se rebajó, se despojó, se anonadó. ¿Hay otra palabra por ahí? Dejó de ser igual a Dios, dejó de ser la forma de Dios y tomó forma de qué? De siervo, de hombre. Por eso es el Hijo del Hombre, porque él viene por ese camino. Forma de Dios, forma de hombre. Y estando en la qué? En la condición de hombre. ¿Cuál es la condición de hombre? Díganme la condición de hombre. Morir. ¿Y cuál es la condición de Dios? Pero muere. Otra condición del hombre que dice Yo tenía una pregunta, pastor, estaba pensando, era como decir que él ya no quería, que él ya no era igual a Dios, no hay que verlo tan, porque igual el hombre no se debería. Es que miren, el problema es que nosotros estamos pensando que la deidad es un atributo. La deidad no es un atributo, la deidad es el ser de Dios. ¿Él dejó de ser? No. Pero en cuanto a sus características de Dios, las dejó. Dejó de ser, pero se despojó de sus características. Entonces nosotros cuando hablamos de Jesús necesariamente tenemos que decir, Él es Dios que se rebajó y de ahí no nos saca nadie. ¿Usted cree que es Dios? Sí, que se rebajó. ¿Pero usted cree que es el hombre? Claro, no es que se rebajó el hombre, es Dios que se rebajó el hombre. Pero usted está diciendo, usted está negando la deidad. No, no es Dios que se rebajó. Él es la, tenemos que ser más espíritus todavía. Él es la forma de Dios que se rebajó. Primero hombre y después Dios. Estaba pensando que en esa forma, cuando Dios se rebaja, no podía entrar con todo lo que es aquí en la tierra. Por eso era que tomó la forma. Es que no ven que la imagen, no ven que la imagen, no ven que no cabe en esta dimensión. Es que no hay una manera de meterse en este mundo, en el tercer semestre en este mundo. Están viendo los elementos para poder armar todo el edificio, que por eso está en el tercer semestre, ¿no? Espero que más de ser para que pueda llegar un poquito a la libertad. Pero no cabe, ¿no? Por eso digo que es la imagen de Jesús. Porque no cabe en eso. ¿Qué cabe? Su imagen. ¿Qué cabe? El resplandor de Jesús. Pero Dios que se rebajó. ¿Se rebajó Dios? No, la forma de Dios. Porque Dios siguió siendo Dios. Pero la forma se rebajó. ¿Puede nuestra forma rebajarse? Y continuamos siendo nosotros. Esa es la muerte, hermano. Nos volvemos polvo de la tierra, como Él se hizo polvo de la tierra. Nuestro cuerpo vuelve el polvo de la tierra, pero nosotros seguimos. ¿Murió Dios? No. Murió la forma que se rebajó. ¿Dios sintió miedo? No. La forma que se rebajó sintió miedo. ¿Dios no sabía todas las cosas? No.
¿Quién me tocó? Ay, ¿para qué preguntas si tú sabes todas las cosas? ¿Cuándo será tu venida? No la saben ni los ángeles ni el Hijo del Hombre, solamente mi Padre está en los cielos. Una copa tengo que beber que diré, Padre, sácame de esta hora, se haga mi voluntad sino la tuya. Abatida hasta la muerte está mi alma. ¿Entiende quién está hablando ahí? ¿Quién? La forma que se rebajó. El Padre es más grande que yo. El Padre es más grande que yo. Claro que sí, porque la forma se rebajó. Pero antes no. Antes era el ser que igual a Dios. Estaba con Dios y era Dios. ¿Es complicado entender eso? No es complicado. Perdón, no es una de las respuestas. Pero es complicado porque podemos leer la Biblia. El resto es el misterio de la Santísima Trinidad. O caemos en una falsa doctrina. Mire, aquí se armó todo el rollo del cristianismo. En esto, Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, ¿cómo hace la gente de Dios para caber en este nombre? Si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo miedo? ¿Por qué lloró? ¿Cómo así que Jesús murió? Y lo otro, Dios se hizo hombre. Si Dios se hizo hombre, ¿cómo? Entonces dejó de ser Dios, se rebajó. No, se rebajó la forma. Dios es el Dios único, que tiene tres. Dios es el Dios único que tiene forma, sustancia y espíritu. Y no sé si es cada una de estas tiene su propia voluntad. Hasta cuando salió la forma, entonces en Hebreos, como vimos en Hebreos dice, yo seré por Padre y Él me será a mí. ¿Entiende que no es que Dios tuvo un hijo? Sino que lo que salió de Dios, sino que la forma de Dios que se rebajó tomó la posición de hijo. ¿Qué quiere decir? El menor. Y la sustancia, el espíritu, tomaron la posición de Padre. Yo seré el por Padre y Él me será a mí. Y todo este asunto tiene que ver no con Dios, sino con la forma de Dios. Porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Creó a los ángeles en el cielo. ¿Para qué? Porque como Él tomó una forma menor que los ángeles, ¿a cuál de los ángeles, por favor, no crean que Jesús es nadie? Porque la Biblia dice claramente que lo voy a leer en el versículo 14 de Hebreos. 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Se da cuenta que Él no es un ángel, porque es lo que es Él. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y 5 y 6. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a mi padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles. ¿Se da cuenta que Él no es un ángel? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Dos veces lo dice en el Hebreos capítulo 1. Y dice que hecho inferior a los ángeles, pero es superior a los ángeles. Porque Él es el heredero. Y nosotros también somos superiores porque somos los herederos con Cristo. En el seminario viene lo de la rebelión de Satanás. Sí, vamos a ver. Y en el tercer semestre hemos dado. Pero bueno, entonces Él creó los ángeles para que le sirvan a quién, al Hijo. Cuando introduce al primogénito
ministra de Dios. Claro, son ministros. ¿Quién cuidó que Herodes no matara a niños? ¿Quién le avisó a José que saliera corriendo? ¿Y quién le avisó a María para que mira, ¿qué es eso que me pasó en la piscina? ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién avisó a Cornelio para que fuera donde Pedro a escuchar la palabra? ¿Quién liberó a Pedro de la cárcel? ¿Quién guardó al pueblo de Israel para que no lo mataran los enemigos? El ángel de Jehová que acampa alrededor de ustedes. Él nos protegerá, Él guardará, guarda su palabra, escuche su voz. El ángel. Pero ahora nos habló por medio de quién. Y el Hijo nos reveló todas las cosas. ¿Usted se da cuenta de ese privilegio que tenemos nosotros? Dice las cosas que admiraron ver los ángeles. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso no sucede. Porque Él destinó esta forma para hacerse así, para rebajarse. ¿Cómo es? No es complicado. Entonces, pregunto, ¿cómo hizo Jesús para hacer todo lo que hizo? ¿Cómo hizo para encarnarse? ¿Cómo hizo para resucitar? ¿Cómo hizo para hacer milagros? ¿Cómo hizo para hacer todo? ¿Cómo lo hizo? Hebreos, Hechos capítulo 1, versículo 2, le dice. Con eso terminamos. Otra persona que lea Mateo capítulo 12, versículo 28. Otra persona que lea Romanos capítulo 8, versículo 11. Y otra persona que lea Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Quién va a leer entonces? ¿Cuál va a leer? Hechos 1, 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los discípulos. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, entonces la palabra que salió es un recurso para saber. ¿Quién se la dio? El Espíritu Santo. Otro. ¿Cuál? Mateo. ¿Cuál? Mateo. Mateo. Pero si yo fuera el Espíritu de Dios, si fuera el demonio, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Cómo hizo para sacar a los demonios? Por el Espíritu Santo. Otra. Romanos 8. ¿Qué dice? Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, ese que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién lo levantó de los muertos? El Espíritu Santo. Otra. ¿Cuál está leyendo en una respuesta? A predicar el bueno y agradable del Señor. ¿Cómo? ¿Por qué hizo todo eso? ¿Por qué? El Espíritu de Dios me ha ungido, el Espíritu Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. ¿Entiende por qué hizo todas las cosas? Hechos capítulo 10. Versículo 38. ¿Cómo hizo todo? Porque era Dios.
el Espíritu entiende que cuando el Hijo se rebaja, cuando la forma se rebaja, en ese momento comienza a hablarse del Padre y del Hijo. Antes no, en el Antiguo Testamento de quién se habla, de Dios. Hay buenas y del Padre, no diga del Padre. No, ya hemos entendido. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cuando dijo, así comienza Mateo, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí comienza el Nuevo Testamento. Cuando el Hijo salió, el verbo que no me digan que no es demasiado poderoso. Y claro, contundente, ya se quitan todas las campanadas que uno ha creído y ha enseñado, claro, porque ya entiende claramente, ¿Jesús es Dios? Sí, que se rebajó. ¿Dios se rebajó? No, la forma de Dios. El Padre es más grande y el Hijo subió a ese lugar. Entonces, ¿aquí es el ser igual a Dios? No, lo leímos la vez pasada de Corintios capítulo 15. Todas las cosas le han sido sujetas a Él, aunque se sitúa aquel que le sujetó a Él, todas las cosas. Es demasiado poderoso. ¿Quién es el Dios del cielo? Jesús. Ahora Él es el Dios del cielo. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Padre Celestial, nosotros damos gracias por tu palabra, que es la verdad, buena, gloriosa, contundente. Gracias, Señor, gracias, podemos entenderse. Gracias porque tuviste la manifestación de tu Espíritu. Ayúdanos a permanecer en la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le pedimos